Bien, les había indicado que una bobina son vueltas de alambre. Aquí tengo, sobre este tubito plástico, voy a ir envolviendo el alambrito de esta manera y voy a obtener una bobina. O sea, una bobina son vueltas de alambre sobre un plástico, etc. No quiere decir que es núcleo, ya les había dicho. El núcleo solo puede ser ferromagnético, pero para que no se me deshaga la bobina yo estoy envolviendo sobre un soporte, nada más que me sirve de soporte. Acá tenemos diferentes formitas de bobina. Yo tengo una bobina, esta bobina que está, le han puesto un forrito encima, esta sobre ferrita, son variables. Estas son dos bobinas que tienen como soporte también un sistemita acá para soportar a las bobinas. Aquí tengo otras bobinitas también, parece un transformadorcito, pero es una bobina. Acá tengo también una bobina que son dobles, ¿no? En este caso son bobinas dobles, quiere decir que en el mismo soporte se ha hecho una bobina y otra bobina. Acá tengo otra bobina que tiene, son tres embobinados que tienen sobre este soporte. Yo tengo una bobina, dos bobinas, tres bobinas que están sobre el mismo soporte. Y aquí tengo otra bobina doble también, que son doble bobina, que está hecho en este eje y que se puede variar con un destornillador plástico o de madera, como les dije. Podemos ir variando su inductancia. Eso quiere decir que podemos sacar un poco más o introducir un poco más su núcleo, ¿no? Su núcleo de ferrita. Entonces aquí tenemos estas bobinas. Estas son transformadores que vamos a ver después. Son bobinas que no es más que alambre envuelto sobre un soporte, o en otro caso, como en este, es envuelto sobre un material ferromagnético, ¿sí? Esta otra también sobre un material ferromagnético. Estas otras de aquí están hechas sobre bobinas de aire. Tienen su soporte, que viene a ser este tipo transformadorcito, pero son bobinas, ¿no? Los diferentes tipos de embobinados que tenemos acá. En este caso podemos mostrar una bobina. Esta sí es ferrita. Esta es ferrita. Esta bobina se puede hacer variar su valor haciendo recorrer, ¿sí? Puedo hacer recorrer yo la bobina y voy a producir una variación en su inductancia. Puedo recorrer también esta bobina y hacer variar el valor de su inductancia. Este material que estamos utilizando acá se llama ferrita, ¿cierto? Entonces tengo también bobinitas acá de este otro tipo, de circuititos mucho más pequeñas, que esta sí tiene núcleo de ferrita, esta otra no tiene, esta sobre un soporte directamente, son bobinitas fijas. Estas son bobinas sobre núcleo de ferrita que se puede variar. Entonces tenemos los diferentes tipos de bobinas de diferente forma, de acuerdo a las necesidades que el fabricante está colocando en sus circuitos. No es de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Ya les había dicho qué pasa con una bobina, cuál es la característica. La bobina desarrolla una reactancia inductiva. ¿Qué quiere decir? La reactancia inductiva se mide en ohmios. Eso quiere decir que a ciertas frecuencias, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 10 kHz y esta bobina le va a presentar 30 ohmios de reactancia inductiva, ¿cierto? Entonces, esa frecuencia va a poder pasar por allí. Pero si a esa misma frecuencia yo le aplico este capacitor a esa frecuencia le va a presentar una reactancia inductiva de 100.000 ohmios. Entonces, mucha resistencia que le está ofreciendo a esa frecuencia. Entonces, esa frecuencia no va a poder pasar a través de la bobina, no va a ser rechazada. A eso le llamamos la reactancia inductiva, como habíamos visto en el caso de la reactancia capacitiva. Bien, vamos a ver los transformadores. Aquí tengo dos transformadores. Un transformador, habíamos dicho, tiene una bobina primaria y al otro lado una bobina secundaria. Normalmente se los utiliza como reductores de voltaje. Acá tengo también un transformadorcito con una bobina secundaria y una bobina
primaria. ¿No? ¿Cómo determinar cuál es el primario y cuál es el secundario? Ya les dije que yo mido y la bobina que me mida mayor ohmio, o sea, mayor cantidad de resistencia, mayores ohmios, es el primario, y la bobina que me mida menor cantidad de ohmios es el secundario. ¿Por qué? Que el secundario tiene menos número de vueltas, el primario tiene más número de vueltas. Entonces yo tengo un transformador que está utilizando aquí, no es ferrita, este es su núcleo, no es ferrita, pero es un material ferromagnético, ¿no? Que va a ir produciendo la inducción. Del primario se va a inducir a través de esto al secundario. Entre la bobina primaria y la bobina secundaria no hay ningún contacto. O sea, yo puedo tener aquí la bobina primaria, la bobina secundaria, entre las dos no hay contacto. Todo se produce a través de un flujo electromagnético, ¿no? Acá también tengo otro transformadorcito igual, que tiene bobinas primarias, tiene bobinas secundarias, ¿cierto? Ahí. Entonces, este transformador es también un transformador del tipo reductor. Y estas plaquitas son silicosas, de hierro silicoso, que tienen propiedades electromagnéticas, ¿cierto? Entonces, esas son nuestras bobinas. Bien, vamos a ver ahora cómo se prueba una bobina. Yo puedo probar la bobina directamente midiendo la continuidad, o sea, tiene que marcar. Si yo coloco en esta bobina y observan allí, está marcando 0, no importa, está marcando, quiere decir que la bobina, que las vueltitas del alambre no se han roto. En este caso yo tengo esta otra bobinita, no marca nada, fíjense, no marca nada. Eso quiere decir que la bobinita en algún punto se ha roto, no se ha abierto, se ha roto. En este caso la bobinita vemos que no se ha roto porque me está marcando continuidad. Y así puedo ir probando las bobinas y me van a ir marcando continuidad. Eso quiere decir que las bobinas están en buen estado, ¿cierto? Acá yo puedo medir el transformador, puedo medir acá, por ejemplo, en este caso, vamos a subir la escalita, aquí no mide nada, con este otro mide, o sea, una de las bobinas está mal, en este otro lado mide, este otro transformador, aquí tengo también el primario, marca, el secundario marca, ¿cierto? En este otro, fíjense, tengo aquí, mido, medir el primario, ese lado del primario está abierto, es una bobina abierta, este transformadorcito ya no sirve, ¿no? Debería marcarme, como en este otro caso, un valor de resistencia, ¿cierto? Ahí tengo. Entonces, si me marca un valor de resistencia, quiere decir que la bobina está en perfecto estado. Bien, luego tengo yo acá un instrumento que se llama, que es un inductímetro, o sea, es para medir bobinas, para medir el valor de la bobina. Entonces yo puedo tener aquí una bobinita, por ejemplo, tengo aquí una bobina, pueden observar ustedes, tengo una bobina, y esta bobina voy a medir para saber de cuántos henrios o milihenrios es. Entonces voy a colocar a sus terminales, estoy colocando el inductímetro, me está marcando 0.21 milihenrios. Entonces el valor de esta bobina es de 0.21 milihenrios, ¿no? De esa manera yo puedo efectuar la medida de su valor en milihenrios. Con el ómetro lo único que hemos visto es que si la bobina está abierta o no está abierta, o sea, está rota internamente o no está rota con el ómetro, pero no podemos saber su valor. Para saber su valor tenemos que utilizar el inductímetro, que es un instrumento como este, que mide la inductancia, y me está dando en este caso 0.21
milihensios, ¿no? Tenemos bobinas. Les voy a mostrar otro tipo de bobinas también acá un poquito más grandes. Acá tengo, por ejemplo, en este sistema, tengo bobinitas que tengo aquí una bobina, aquí tengo otra bobina, aquí tengo otra bobina, aquí tengo otra bobina, ¿no? Estos se llaman normalmente divisores de frecuencia. Se utilizan para acoplar parlantes de potencia. Para las fiestas donde se necesita mucha potencia, se coloca a los parlantes circuitos. Aquí tenemos capacitores, resistencias y bobinas que permitan sacar por unos parlantes las frecuencias altas, violines, todo eso, y por otros parlantes las frecuencias bajas, por ejemplo, ¿no? El bajo. Entonces, a través de circuitos con bobinas, capacitores y resistencias, yo puedo conformar o fabricar ese tipo de circuitos. Pero estamos hablando de bobinas acá, en este caso tengo bobinas que son mucho más grandes. Su núcleo es de aire, núcleo de aire. Aquí tengo unos cartones, aquí hay unos plásticos donde sirve de soporte para poder envolver las bobinas. No se olviden, para que tenga núcleo tiene que ser una bobina con núcleo de ferrita, como se está mostrando en este otro lado. En este caso tengo el núcleo que es de aire, ¿no? Las bobinas con núcleo de aire que tenemos acá. Bien, puedo tener también una de las aplicaciones principales, es el relé, por ejemplo, que es un interruptor automático. Tiene una bobina, que están pudiendo ver acá, y aquí tengo estas dos lengüetitas abiertas. Tengo aquí la bobina y las dos lengüetitas abiertas. ¿Qué significa? Cuando yo le aplique un voltaje de corriente continua aquí, el núcleo de esta bobinita se va a volver un imancito, un electroimán. Entonces esto se va a cerrar, ¿bien? Se cierra. Hace contacto, es un interruptor automático. Corto yo el voltaje de corriente continua que le estoy aplicando a la bobina y nuevamente se abre. Entonces, una bobina trabaja con corriente continua solamente en estos casos, donde deseo yo que su núcleo se vuelva un electroimán para poder crear un interruptor automático. Después, en los demás casos generales que hemos ido viendo acá, con lo que les he mostrado, trabaja con señales alternas. Ya les he mostrado cuáles son las señales alternas, cómo son las señales alternas, entonces estos circuitos trabajan para eso. Incluso les he dado un ejercicio de varias frecuencias, cómo esas frecuencias pueden pasar. Para eso hay que sacar el valor de la reactancia capacitiva o inductiva para cada frecuencia. Y la que presente una reactancia inductiva o capacitiva menor, esa es la frecuencia que va a poder pasar del circuito A al circuito B. Entonces tenían que calcular en el ejercicio las tres reactancias inductivas y capacitivas para los tres valores de frecuencia que les he dado. Entonces no se olviden, para poder ajustar el núcleo necesitamos primeramente un destornilladorcito, como en este caso de plástico o de maderita. Entonces colocamos ahí, hacemos girar y el núcleo va a ir saliendo, o hacemos girar y el núcleo va a ir ingresando. La aplicación que habíamos dicho son el tipo de relés, estos relésitos que vienen en esta forma, vamos aquí, a veces vienen más pequeñitos también, y tienen sus contactos aquí que corresponden estos dos a la bobina, estos dos contactos a la bobina, y estos contactos vienen para que podamos conectar ahí la carga, sea el motor o la luz, lo que se tiene. Y aquí tengo también un relé, que este relé es doble, es mucho más grande, este relé que es de mayor potencia. O sea, con este relé yo voy a poder manejar tranquilamente cargas más grandes, motores más grandes, todo eso. Y con ese relé más pequeño voy a poder manejar cargas más pequeñas. Y hay relés hasta más chiquititos, ¿no?, que trabajan con los sistemas digitales, por ejemplo.
No, bueno, espero que esta demostración de las bobinas les haya servido bastante bien. Les he indicado cómo se prueba con el ómetro. Con el ómetro solamente sirve para saber si la bobina se ha roto en alguna de sus espiras, o sea, abierto. Y con el inductímetro que tenemos aquí, les he demostrado, sirve para medir el valor de la inductancia.